Hasta ahora saludamos en Bogotá a Lina Zamboní, tía de Juliana Zamboní, la menor que fue brutalmente asesinada. Hemos querido también hablar con su familia, acompañarlos en este difícil momento que están enfrentando. Señora Lina, reciba de nuestra parte toda la solidaridad, pero al mismo tiempo todo el acompañamiento de este medio de comunicación en este instante tan difícil para su familia. Bienvenida al programa de la noche. Muchas gracias. Señora Lina, quiero preguntarle cómo está su familia en este momento, cómo está el padre de la menor, cómo está la mamá. Pues lamentablemente con la noticia, lo que nos sucedió, que pasó, pues prácticamente los familiares están mal. Como ustedes los pueden ver, ya muchos periodistas han venido acá y todo. Señora Lina, ustedes en este momento, ¿qué esperan de la justicia? No, que se haga justicia y que ese señor vaya a la cárcel. Que no se hizo mucho daño prácticamente a una familia y una niña inocente. ¿Habían visto en algún momento a este hombre visitar este barrio donde ustedes viven? Prácticamente no les sé dar información porque yo acabé de llegar hoy por la mañana. ¿Qué le han dicho a usted sobre el momento en el cual la niña fue secuestrada? ¿Ella con quién se encontraba en ese instante? Pues por lo que pasan en noticias, ella estaba prácticamente acá en la casa con unos niñitos jugando. ¿Cómo fue la respuesta de las autoridades, señora Lina, hasta este momento? Porque tenemos entendido que el papá se enteró minutos después de que su hija había sido secuestrada. ¿Las autoridades cómo actuaron? No sé darle esa información porque, como le digo, yo no estuve acá, yo acabé de llegar por la mañana. Claro, le entiendo perfectamente. ¿Qué puede usted decir de Juliana la última vez que vio a esa menor? ¿Qué significaba ella para su familia? Ella significaba mucho, para nosotros significaba mucho. Pues señora Lina, hemos querido acompañarla a usted y a toda su familia. No quiero, digamos, despedirla sin antes preguntarles, ¿hace cuánto ustedes llegaron a ese barrio? ¿De dónde llegaron? ¿Por qué llegaron allí? Ya hace 4 años y pues prácticamente acá el barrio, pues, como le dijera, es muy bueno para vivir acá y todo eso. Pues señora Lina, le agradezco mucho el tiempo que hicimos acompañarla en este momento, estar allá con nuestro equipo periodístico y por supuesto decirle que de todo un país, inclusive de diferentes partes del mundo, ustedes han recibido muchos mensajes de apoyo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le reitero toda la solidaridad de parte de nosotros en este momento tan difícil. Gracias. Mónica, ahí escuchábamos el testimonio de uno de los familiares. ¿Cómo hacer para que esta indignación, y lo leía en tu Twitter y me parece una reflexión bastante pertinente para que conversemos sobre ese tema, analicemos ese punto, cómo hacer para que esta indignación que genera en este momento, en este caso en específico, no sea algo momentáneo, sino que de alguna manera genere alguna transformación a futuro para que casos como este no se vuelvan a repetir? Pues yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo creo que llevo muchísimos años trabajando en este tema y me doy cuenta cómo en el día a día hay muchísima tolerancia frente al tema, indolencia frente al tema, y de repente ocurre un caso que no es ni más ni menos grave que otros, pero por alguna razón genera muchísima indignación, y mi pregunta es cómo transformar esa indignación de un día en caliente, que de repente piden cadena perpetua,
para más bien transformarla en un ejercicio de ciudadanía donde todos los días exijamos que la justicia funcione, donde realmente todos nos comprometamos en la prevención de este tipo de casos, en el tipo de transformación social que necesitamos en Colombia para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir. Yo creo que es importante que todos nos hagamos esa pregunta. Concejal, ¿cuál es su opinión? Yo creo que después de la seguridad, una de las grandes reformas institucionales que tiene que tener Colombia es la justicia, y sobre todo la justicia para los sectores más vulnerables y más populares de la ciudad. Usted vio el caso de la familia Zamboní. No solo fue el caso de Juliana, ellos venían desplazados de la violencia del Cauca. Eso quiere decir una familia doblemente victimizada. Se desplazaron por la violencia a la capital de Colombia y ahora su hija resulta raptada, violada y muerta. Y lo que uno espera es que la justicia funcione y opere. Cuando uno recorre los barrios de Bogotá, sobre todo los barrios populares, lo que la gente reclama, más allá de la seguridad, es justicia. Que me robaron el celular, que el atraco que tuve, que el problema que tuve de presiones y robos al interior del barrio, de este tipo de violaciones. Y para ellos la justicia nunca existe. Mire usted que el reclamo toda la noche anterior de toda la comunidad del barrio es justicia. Y cuando además se prevé que esta persona tiene la capacidad de defenderse, como es el caso del señor Rafael Uribe, ellos estiman que la justicia no va a operar. Una de las grandes reformas de largo plazo en Colombia es que la justicia opere para todos, que sea efectiva, que tenga penas ejemplares antes, pero sobre todo mucha prevención para este tipo de delitos. Usted toca un punto importante que es la justicia para todos. Hoy llama la atención, por ejemplo, y quiero pedir a usted la opinión, señor concejal, muchos ciudadanos piden inclusive la pena de muerte para este individuo, piden la cadena perpetua, pero hay otros casos en la historia reciente de Colombia donde violadores de niños de manera sistemática, como sucedió con los paramilitares, sucedió con las mismas FARC, que en su momento se documentó diferentes vejámenes sexuales que eran cometidos contra niñas, no generan la misma indignación. ¿A qué cree usted que responde esto? Yo creo que precisamente porque no se hicieron visibles estos niños. Y yo tengo una gran preocupación. A lo largo de estos últimos 3 años, yo he estado muy activo haciendo el reclamo a las FARC, por ejemplo, de qué pasó con los niños reclutados por la guerra. Yo fui director del ICBF. En el caso del programa del ICBF, 5.600 niños en un programa que tenía ese instituto fueron ayudados por el ICBF, sacados de la guerrilla. El 60% de ellos manifestaron que fueron reclutados por la guerrilla. Casi el 40% de las niñas que salieron de ese programa manifestaron que fueron violadas, obligadas a abortar. Y hoy, en la discusión del acuerdo de paz y la transición, esos niños se convirtieron en niños invisibles en los últimos 4 años. No se habló del tema, se dijo que solo eran 23 niños, y ahora cuando se vaya a acometer el proceso de justicia transicional, con solo el hecho de reconocer a estos niños, pues yo sí manifiesto que aquí va a haber impunidad, porque la persona que comete el delito, pues básicamente lo va a manifestar, pero nunca apareciendo los nombres. Y además se obvió que este es un delito internacional que aplica para menores de 18 años. En el proceso de paz solo lo aplicaron para menores de 15 años. Esos niños se volvieron invisibles y a pesar del clamor nacional para que se reconocieran los niños reclutados, fueran liberados y entregados, hoy eso no lo hemos visto. Mucho más cuando fue un esfuerzo sistemático y por eso se considera un delito de lesa humanidad. Ellos tenían instrucciones sistemáticas de reclutar niños, de en caso de que quedaran embarazadas, obligarlas a abortar y en caso de violaciones, desaparecer los niños o no. Eso es intolerable. Por eso uno debería decir, allí hubo más de 11.000 Julianas. En la Fiscalía General de la Nación tiene 11.000 casos reseñados de reclutamiento forzado ilegal. ¿Qué pasa que no actúa? Por eso vamos a tener que estar muy pendientes en este proceso de paz. Exacto, cuando inicien las audiencias para hacer que esos niños sean visibles. Voy a saludar hasta ahora en Bogotá, Colombia, a Luis Andrés Fajardo. Él es director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, autor de los libros Violencia Sexual como Crimen Internacional perpetrado por las FARC y Reclutamiento de Niñas y Niños como Crimen Internacional. Quiero preguntarle, Luis Andrés, darle la bienvenida al programa de la noche, agradecerle que esté con nosotros. ¿Por qué cree usted que, digamos, en el caso, por ejemplo, el día de hoy, diferentes voces, inclusive el mismo presidente Juan Manuel Santos, condenó, digamos, en palabras muy contundentes, este hecho, este crimen atroz ejecutado contra una menor, contra una niña de 7 años, y no sucede lo mismo con todos los crímenes que, por ejemplo, cometió las FARC contra menores de edad y que están documentados en los libros y en las investigaciones que usted realizó?
Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a su programa. Jefferson, yo creo que es muy importante partir de una reflexión, y es que en Colombia la Constitución protege a todos los niños y a las niñas por igual. Y eso quiere decir que igualmente hay responsabilidad de investigar, juzgar y condenar al responsable de lo que pasó con Juliana, como al responsable de lo que ha pasado con los miles de niños que fueron reclutados no solamente por las FARC, sino por grupos de paramilitarismo, por otros grupos guerrilleros y también por las BACRIM, y que hoy incluso, hablando de las BACRIM y de otros grupos guerrilleros, siguen siendo objeto de abusos de todo tipo. Entonces yo creo que, digamos, hay un gran reto en este proceso que se avecina por investigar a fondo quiénes son los verdaderos responsables. Ahí hay una lección que nos deja el proceso de justicia y paz que es muy interesante, y es cuando empezó el proceso de justicia y paz no estaba en el foco de las investigaciones la violencia sexual cometida contra las víctimas de esos grupos. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y conforme muchos de los postulados fueron negando esa clase de hechos porque les avergonzaba reconocer que eran violadores y más violadores de niños y niñas, muchos de ellos fueron sacados de los beneficios del proceso y se creó incluso una ley, la 1719, que habla de la violencia sexual en medio del conflicto. Hoy en día, los hechos de violencia sexual que se dan en medio del conflicto, tanto por las mujeres que están, o contra las mujeres y niñas que están dentro de las filas, como para las no combatientes, es considerado un delito de mayor envergadura, de mayor gravedad en Colombia, casi que acompasándose con los estándares internacionales. Luis Andrés, usted documentó en su investigación muchos casos similares a los de Juliana, que en este momento conmociona a todo un país. Me gustaría que le describiera a nuestros televidentes de qué tipo de crímenes sexuales estamos hablando al interior de las FARC. A ver, para poderlo decir, yo creo que es importante hacer una pequeña explicación, y es que es muy importante cómo llama hoy la atención toda esta movilización por el caso de Juliana y cómo durante muchos años la violencia escondida dentro del conflicto, pues a nadie la motivó, y es justamente porque el caso de Juliana es un caso un poco excepcional, está por fuera del 95% de los casos de violencia intrafamiliar que se dan dentro de las propias familias o de esa violencia sexual que se daba en las filas de las FARC o que se sigue dando desgraciadamente en las filas de las BACRIM. La violencia, digamos, en las FARC nosotros pudimos documentar casos no solamente de violaciones, sino también de abortos forzados, de prostitución forzada, casos en los cuales los comandantes abusaban de su situación de poder para que las niñas recién reclutadas se convirtieran en sus, entre comillas, novias, pero realmente no eran más que sus esclavas sexuales. Son prácticas que en todo caso, día tras día, al mantenerlas forzadas a mantenerse en esos grupos y prestar su cuerpo como un objeto de la guerra, implica una grave violación, una verdadera tortura constante de los derechos de una mujer. Hoy en día en Colombia, afortunadamente, esta clase de hechos no solamente es recriminada si se da dentro del conflicto, sino que también se considera, cuando llega a los casos atroces, como lo que sucedió con Juliana, a la muerte, considerada como feminicidios. Y eso, en cualquier caso, lo que implica es que el Estado tiene que investigar, juzgar y sancionar. Hay compromisos internacionales altísimos, no solamente a nivel de derecho penal internacional, sino también a nivel de derechos humanos que obligan al Estado a buscar una investigación eficiente que dé como resultado el nombre de los verdaderos responsables y unos castigos que sean proporcionales dadas las circunstancias. Pues Luis Andrés Fajardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted como director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Muchas gracias a usted, Jefferson. Buenas noches. Mónica, hay un punto que me parece importante y ese grado de indignación. ¿Por qué cree usted que al conjunto de la sociedad pareciera que le diera una valoración diferente a unos crímenes si los comete una persona o los comete otra? No me refiero solo a los estratos sociales, sino también en este caso por lo que estamos planteando, por ejemplo, los crímenes sexuales que han cometido las FARC, los paramilitares e inclusive integrantes del ejército en algunos casos. De acuerdo, y por eso me parece tan importante este llamado a que dentro de la justicia transicional ojalá logremos conducir toda la indignación que tenemos hoy en día para que en justicia transicional exijamos las penas más fuertes para todos los actores armados que han cometido crímenes de violencia sexual y también el crimen de aborto forzado, que es uno de los que han estado documentados y que desde las organizaciones de mujeres en las que yo he estado trabajando hemos pedido que se condene, porque yo creo que es muy importante empezar a fomentar esta claridad cultural de que
la única persona que toma decisiones sobre cómo quiero vivir la sexualidad y la reproducción soy yo. Y esa educación sobre cómo tengo que yo ser responsable de mi sexualidad y de mi reproducción y ser respetuosa de la de los demás, tenemos que empezar a transformarla para realmente poder lograr resolver el problema de raíz. Pero Jefferson, si usted me permite, yo creo que aquí vamos a sufrir un dilema del alma con esa situación, porque tal y como quedó el acuerdo, lo que va a pasar es que los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad van a ir al tribunal, van a declarar, lo pueden decir toda la verdad. Van a reconocer Van a reconocer y van a decir, violé a una niña, hice esos esfuerzos. La máxima pena que van a tener son 3 o 4 años que den porque dijeron toda la verdad. Y simultáneamente van a poder hacer política. Eso es lo que a uno le duele de este símbolo de la protección de los niños. Eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Y de hecho son crímenes que ya sabemos que los cometieron ellos, ¿no? Así es. En el caso de las FARC. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Si ustedes creen que debe haber penas más duras para los violadores, a propósito pues de este caso de Juliana Zamboni. Vamos a leer algunas opiniones de nuestros televidentes que nos llegan a esta hora a través de las cuentas de Twitter. Bruno opina lo siguiente, dice que sí, la sociedad tiene que deplorar estos hechos y la justicia debe ser más dura para estos casos que involucran a nuestros niños. La indignación es evidente de nuestros televidentes. Francisco dice lo siguiente, en Colombia el problema más que de leyes es de hacerlas cumplir. Damos uno más, Elemental dice lo siguiente, en vez de penas más duras deben haber penas aplicadas efectivamente para todos por igual, no a timochencos, exonerados ni privilegiados. Y un mensaje más, Elka Costa dice lo siguiente, pena de muerte, esos violadores no se van a regenerar, son reincidentes. Vamos a hacer una última pausa comercial y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.